Las 7 razones a favor de la educación sexual en las escuelas. Hola, es hora de que hablemos de un tema muy interesante. Ya que hay posturas en contra y otras a favor. Por lo que en este video, veremos los argumentos a favor. Así que comencemos. (7) Eliminará varios mitos. Hay varios miedos que existen ante el tema de la educación sexual. En redes sociales, uno puede encontrar varios. Entre los más irracionales, es que abro comillas vuelvan a los niños gay cierro comillas. O se encuentra en temor que en las escuelas, se enseñe la temible ideología de género. Que por cierto, es un tema, que ya hablé en un video, que dejo arriba. También existe un temor, irracional de que, abro comillas que incite a los jóvenes a tener sexo. Pero al final son temores más infundados que otra cosa. Ya que primero la educación sexual no es para adoctrinar a nadie, o cambiar la orientación sexual de alguien. La educación sexual responde ante la necesidad, de enseñar a todos entre paréntesis, la educación es para niños, adolescentes, adultos y ancianos, cierro paréntesis. El conocimiento sobre aspectos biológicos, psicológicos y sociales de la sexualidad humana, no solo en base a la ciencia, sino a la época en que se vive. Por lo que debemos alejarnos de esos temores. 6. Religión sí pero educación sexual no. Hay sectores que condenan la educación sexual, porque lo consideran pecaminoso o sucio. Ven al sexo como algo malo. Como ves en la imagen, donde la maestra les dice a sus alumnos, que solo da esa clase de educación sexual porque la obligan porque para ella es asqueroso. Pero es irónico, que muchos creen que la castidad que predican algunas religiones es suficiente. Pero no lo es. Y no digo que las clases de religión sean inútiles, entre paréntesis, no hay pruebas que ayuden mucho a la sociedad, cierro paréntesis. Sin embargo, es necesario alejarnos a las ideas preconcebidas, donde se quiera hacer ver mal a la biología humana. Para finalizar este punto, por favor padres y maestros, no quieran usar la herramienta del miedo, como una clase de abro comillas educación sexual cierro comillas. Ya que meterles miedo a los jóvenes sobre el sexo, está mal. Eso no ayuda a nadie. Y pastores o sacerdotes, dejen de decir que es pecado el sexo. Ya que si fuera pecado, Dios entre paréntesis, suponiendo que existiera, cierro paréntesis. No hubiera creado aparatos reproductores si considerase que es malo. 5. La abstinencia pues no ha servido mucho. De lo anterior pasemos a un tema, que muchos quizás no lo acepten, pero la abstinencia no es un método de planificación. Solo debemos meternos en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, que podemos ver claramente que no los reconoce como métodos anticonceptivo. Por lo cual, debemos decir, que no está mal que se diga que la abstinencia es buena, lo malo es cuando le dices a los jóvenes, que la abstinencia es un entre comillas el mejor método anticonceptivo que hay. Y es que muchos olvidan que alguna vez fueron adolescentes. Olvidan que las hormonas están altas. En serio a veces olvidan que cuando eran adolescentes, tenían curiosidad o preguntas, que muchas veces no tenían el valor de preguntárselos a sus padres. Y ojo. Yo no digo que les digan a los adolescentes, que tengan sexo con lo primero que se les cruce. Lo que les digo, que hay que enseñar a los jóvenes, que los cambios que sufrirán sus cuerpos son normales. Que tendrán dudas o preguntas y es normal. Que tengan interés por alguien es normal. Y que deben tomar responsabilidades por sus acciones. Deben ser precavidos. Eso se planea enseñar no cómo hacer orgías. 4. Reducción de embarazos. Aunque no es el objetivo principal de la educación sexual, pero ayuda a bajarlos. Muchos creen, que la educación sexual solo es enseñar a usar un condón al joven, pero no lo es. Implica mucho más que enseñarles a ponerle un condón a un plátano en las escuelas. Y para quienes no entiendan lo que acabo de decir, es que en muchas escuelas usan un plátano para enseñarles a los jóvenes a ponerle un condón. Pero volviendo a este punto. Una buena educación sexual, puede ayudar a reducir no solo los embarazos en los adolescentes, sino que también en los adultos, que no desean ser padres. Ejemplo varios países de Europa, como lo son Suecia, que han logrado reducirlos gracias a una buena política integral de educación sexual. También podemos usar el caso de Luis Miguel Bermúdez, profesor del Colegio Gerardo Paredes de Sula.
donde se le ha reconocido por lograr reducir los embarazos de adolescentes en su colegio, ya que él les habla sin tapujos o sin miedo sobre el sexo, donde les explica con honestidad a sus alumnos sobre los cambios que sufre su cuerpo, sobre sus dudas y otros temas, ya que entre más sea honesto y coherente sea el mensaje, más probable que lo comprendan los receptores. Por lo que la educación sexual no debe ser jamás ambigua o temerosa, sino realista y coherente. Es curioso que muchos están en contra del aborto, pero también están en contra de que se den clases de educación sexual en las escuelas. Por lo que les pregunto, ¿qué diablos quieren? Ya que es triste ver que Latinoamérica es una de las regiones donde hay más embarazos de adolescentes a nivel mundial, pero donde se ve que existe una fuerte oposición a la educación sexual. 3. Involucrar a la comunidad. De lo anterior hablé de una política integral. Y es que todos debemos participar en la educación sexual. Porque no solo basta con lo que se enseñen en las escuelas, o en los hogares o los medios de comunicación. Por cierto, la propaganda hipersexualizada que transmiten los medios de comunicación no es educación sexual. También debemos sincerarnos. ¿Cuántos aprendimos más de sexo por medio de la televisión o del internet en vez de tener una conversación sincera con nuestros padres? He ahí un problema, que el monopolio de la educación sexual cierro comillas. Se lo hemos dejado al internet. Antes era la televisión, pero hoy resulta que los niños saben más de sexo que uno que está viejo. Y es que con el internet ya casi no hay fronteras, por lo que la comunidad debe participar. Todos debemos aprender sobre educación sexual, hasta que nos muramos. Porque muchos creen que solo por tener sexo o ver porno, ya son expertos en ese tema. Y no lo son. 2. Material apropiado. Al parecer muchos creen que los niños van a recibir entre comillas el Kama Sutra cierro comillas. Versión infantil. Pero no. Solamente es un miedo infundado, ya que los niños y adolescentes recibirán los materiales de acuerdo a su edad y la sociedad que los rodea. No van a recibir materiales inapropiados. Ahora con respecto a las clases. Aquí, debemos ser claros. Los maestros recibirán capacitaciones. Y que ellos tendrán un plan de educación al cual le ayudará a dar las clases. Ahora si ellos se pasan o dicen algo realmente inapropiado, pueden poner la queja correspondiente. Pero eso no justifica que se impidan dar clases de educación sexual, por lo que no tengan miedo, que ellos van a recibir libros que serán tipos revistas pornográficas. 1. Ayuda a los padres temerosos y autoprotección de los niños. Este es una de las razones que yo en lo personal, es por la cual considero que se debe dar educación sexual en las escuelas. Ya que muchos padres, le rehúyen a hablar con sus hijos sobre este tema. Muchos piensan que abro comillas cuando crezcan lo sabrán de forma automática todo sobre su cuerpo y cómo relacionarse de forma responsable con otro ser humano en el aspecto sexual cierro comillas. Otros, no pueden hablar de estos temas, ya que muchos han sido padres desde los 15 años, si no es que menos. Por lo que para muchos padres se les es muy difícil hablar con sus hijos de estos temas. O simplemente hay padres que no saben nada de educación sexual. Por lo tanto, es necesario suplir esa deficiencia en esos conocimientos, con la escuela, y que no sea por porno u otros materiales que no son educación sexual realmente. Es triste pensar que muchos padres echan a sus hijas cuando salen embarazadas, porque son entre comillas una vergüenza para la familia cierro comillas, pero jamás se sentaron con sus hijas y hablaron de educación sexual. O que persista el pensamiento machista, que los hombres, por ser hombres, pueden tener sexo con cualquiera y que no debe asumir responsabilidad. Que puede ignorar que tiene un hijo. Por eso sirve la educación sexual. Para que los padres no actúen de forma irresponsables y que los hijos tampoco actúen de forma irresponsable. Como digo, con la educación sexual en las escuelas puede ayudar no solo a los estudiantes, sino a la familia y de paso a la sociedad. También, ayudará a los niños, a saber que ningún adulto a menos que sea un médico con autorización de sus padres, pueden tocarlos de forma inapropiada. Que nadie, debe hacerle sentir incómodo. Que su cuerpo es sagrado, y que deben pedir ayuda cuando un adulto les quiera hacer algo. Que jamás tengan miedo en decirle a un adulto, que necesitan de ayuda porque alguien los toca de forma indebida. Por lo que lo pongo en este primer lugar esta opinión mía. Bueno, esto sería todo. Lo más probable que YouTube le ponga restricción de edad a este video. Pero creo que es un tema que hay que discutirlo sin tapujos. Debemos fomentar cualquier conocimiento que elimine los miedos o tabúes que existen en nuestra sociedad. La educación sexual no es un peligro para la sociedad o a la familia.
Lo que perjudica a la sociedad o a la familia, es que los jóvenes deben de dejar de estudiar por un embarazo. O que un niño nazca en una familia que no lo quería. Por lo que esperemos que nos alejemos más de esos miedos que atrasan más a nuestra sociedad. ¿Y tú, qué opinas? Comenta, dale like, comparte este video y suscríbete a mi canal como a mis redes sociales. Hasta la próxima.